Ya estamos de vuelta con todos ustedes y vamos a hablar de este libro que pueden ver aquí con nosotros, Los corazones asediados, de José Ignacio Antolín Esguevillas, un palentino en la diáspora, un poco en Madrid por lo menos asentado y afincado. José Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que es abogado, pero que ha decidido dar rienda suelta a quizás su otra pasión, la de la escritura, y que vemos ya plasmada pues, en algo que quizás ha podido ser durante mucho tiempo un sueño, pero que ya es una realidad. Efectivamente, la verdad que es un proyecto que llevé a cabo en mis años de universidad, que era cuando más tiempo libre tenía, y bueno, desde niño siempre ha sido para mí una pequeña afición, quizás una pasión. Era muy fácil para mí el ponerme a escribir, no me cuesta, y bueno, en aquellos tiempos que tenía un poquito más de tiempo libre y que podía dedicarme un poquito más a dar rienda suelta pues a esta afición, pues es cuando más o menos lo estructuré. Claro, al final uno es verdad que muchas veces puede soñar con escribir un libro, ¿no? Dice, va, me pongo a escribir, me pongo a... Bien, pero ¿cuándo decide uno hacerlo en serio y ponerse a crear una historia y además acabar plasmándola en un libro? Y sobre todo, ¿qué le inspira a uno? No sé si primero encuentra el personaje, primero encuentra la historia, encuentra lo que es la ambientación. Bueno, en este caso fueron, la verdad, que un cúmulo de cosas, ¿no? A uno se le ocurre una historia y le da por escribirla, como el que no lo quiere la cosa. La verdad es que además siempre he sido, desde niño también, un apasionado de la historia. Quizás era un poco friki, ¿no? Si se puede utilizar la expresión. Me gustaba leer libros de historia, o sea, fíjate. Entonces, para mí resultaba bastante fácil. La verdad que al principio se te ocurre una idea, empiezas a escribirle, empiezas a dar... y ello... pues va fluyendo y va tomando forma. Sí que es verdad que a lo mejor lo que acabas escribiendo no tiene nada que ver con la idea que tenías originalmente, pero bueno, al final vas parcheando hasta que la historia te queda más o menos redonda, y la verdad que bueno, llevó bastante trabajo, pero disfruté haciéndolo. Claro, habrá quien diga, bueno, Los corazones asediados, una historia de la guerra civil, es mucho más que eso. Es verdad que puede ser un periodo que dé mucho juego o que dé mucho pie para desarrollar historias, y quizás lo que hay que poner más el acento es precisamente en la historia, ¿no? En los protagonistas. En efecto, como bien dices, el hilo conductor al final es una historia de amor entre dos jóvenes, pero como bien dices, el contexto, ¿no? Los escenarios que te facilita aquella época tan convulsa, pues son, como te digo, un escenario fabuloso que te permite... Bueno, es que cualquier experiencia vital que cualquier pareja de jóvenes tuviera en aquella época casi se convertía, debido al contexto, en una verdadera aventura, ¿no? Las emociones a flor de piel, bueno, el ambiente convulso, la riña política. El escenario es inigualable, aunque si analizamos un poco el contenido de las relaciones de aquella época, sí que podemos encontrar a lo mejor de vez en cuando algún paralelismo, porque bueno, estamos muy lejos quizás de aquella época, pero hay cosas que resuenan, ¿no? A día de hoy, que nos pueden incluso resultar familiares. Las parejas jóvenes, las relaciones de aquella época, al final hay muchas diferencias, pero seguro que encontramos ciertas cosas que nos suenan familiares. Estoy pensando que las aventuras en esta época eran las que eran, y hoy parece que irse a vivir o a trabajar al extranjero ya es una aventura. Ha cambiado mucho en ese sentido la sociedad, pero también en que antes el objetivo era juntarse para tener una familia, independizarse para tener una familia, ¿no? Para tener hijos, y hoy día también nos ha cambiado mucho. No sé cómo lo ve la perspectiva de las generaciones totalmente distintas y tan distanciadas. Sí, además te puedo decir que bueno, esa pequeña disyuntiva entre una cosa y otra es algo que intento también reflejar muy bien no sé si lo consigo, pero lo intento, ¿no? En los personajes son jóvenes y bueno, se trata también un poco de analizar esa pugna, ¿no? que suele existir a veces, sobre todo en la época de la juventud, ¿no? En la que nos podemos dejar llevar en determinados aspectos por el idealismo, pero en el fondo también por el deseo más natural y más racional, que es al final, y más sencillo quizás, ¿no? Que es formar una familia y tener una vida plácida, que ahora no es tan difícil de conseguir, pero en aquella época pues, podía convertirse, como es el caso, en una verdadera aventura. Claro, estoy pensando que el irse a Madrid a trabajar, a buscarse la vida, ya es una aventura. Hoy día quizás emprender es una aventura mayor todavía. Quizás hoy día es el prisma económico el que nos da más, ¿no? O nos sirve más de vara de medir, y el hecho de meterse a la aventura de emprender también es digno de admiración. Hablo que puede ser su caso y el de muchos otros jóvenes que nos ven, ¿no? Sí, por supuesto. Además, considero bueno, creo que no lo valoramos quizás lo suficiente, ¿no?
A lo mejor deberíamos, como sociedad, premiar un poco más a esa gente valiente que en un momento dado pues, decide tirarse a la piscina y llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, no necesariamente un proyecto empresarial, el que sea, ¿no? Porque al final es la manera de ir tirando de esta sociedad hacia adelante, ¿no? Bueno, decía antes que como la guerra civil como marco histórico para desarrollar una historia es muy suculento, ¿no? Da mucho juego. En este caso no se centra únicamente en la guerra civil, sino quizás en la etapa previa también, ¿no? En el tiempo previo, que también es muy interesante conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos, ver los antecedentes de todo acontecimiento histórico, porque muchas veces no se entiende cómo ha podido ocurrir algo si no se ve el periodo anterior. No sé si también hoy día, que comentaba, resuenan los ecos de esta época todavía en nuestros días, si quizás también esto puede ser una forma de dar argumentos o de buscar respuestas a todo lo que pasó entonces y que todavía hoy colea. Pues creo que vivimos además una etapa, salvando las distancias por supuesto, en la que merece la pena detenerse y mirar qué pasó en aquel momento histórico, ¿no? En aquella época, la verdad que ahora nos resulta muy fácil pues, denostar o pensar cómo alguien puede dejarse abrazar por el comunismo o por el fascismo o cosas así, ¿no? Y yo creo que merece la pena mirar un poco a aquellos personajes, a aquella época y qué circunstancias le rodeaban, porque al final eran personas como nosotros y algo debió ocurrir o algo debió pasar por la cabeza de aquella gente o algo debía ocurrir en esa sociedad para que toda esta gente llegara en un momento dado a bueno, pues a adoptar posiciones tan extremas que en muchos casos les llevaron los arrastraron hacia la violencia, incluso hacia la guerra, como hemos visto, ¿no? Por supuesto, digo que salvando las distancias, pero sí que es verdad que estamos atravesando unos años ciertamente conflictivos, insisto, salvando las distancias, en los que sí que es verdad que una parte de esta sociedad, no solo en España, sino como también ocurrió en aquellos tiempos también en Europa y en el resto del mundo, pues ciertos movimientos de tipo populista se vienen llamando, pero de alguna manera sí que es verdad que nuevamente parece que los extremismos vuelven a ganar adeptos en nuestra sociedad, a pesar de todo lo que hemos aprendido o deberíamos haber aprendido, ¿no? En cuanto a esto, ¿no? Sí, porque se dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Parece que no la conocemos. Seguro que hace una década no sé si ningún estadista, pero desde luego pocos podían vaticinar el escenario en el que hoy nos encontramos, ya no solo España, sino Europa y el mundo, ¿no? Parece que tenemos la sensación de que avanzamos mucho, pero quizá no tanto en algunas cosas. Seguimos siendo muy primarios. Sí, yo creo que en ocasiones los viejos fantasmas del pasado asoman un poquito, gracias a Dios no con la misma virulencia que en aquella época. Por suerte, también hemos sido formados de otra manera. La gente de aquella época quizás vivía más pegada a la violencia o de alguna manera valoraba menos su vida, su trabajo, porque vivían en unas circunstancias mucho más precarias. Pero por otro lado sí que esos fantasmas asoman un poco a día de hoy. Naturalmente entiendo y deseo que no nos llevaran a una situación como la de aquella época, pero sí que es verdad que afloran de nuevo. Una época que estoy pensando que habrá tenido que estudiar a fondo, conocer a fondo para retratarla de manera que el espectador, iba a decir ya por la inercia, que el lector pueda evocarla, ¿no? Y sobre todo que obviamente sea exacta en cuanto a cuestiones de realidad, ¿no? De este tiempo, de fechas, personas, sucesos, ¿no? Pero sobre todo quizás para retratar esa intrahistoria de la que hablaba Unamuno, esos personajes que parece que no tienen un peso relevante, ¿no? en la marcha de un país, pero que forman parte de ese tejido que al final hace que todo fluya, ¿no? En una dirección. Esto también es el trabajo previo a la escritura. Hablábamos antes de la dificultad de escribir, ¿no? De si le puede costar a alguno o no. Quizás también viene todo lo anterior, no solo también pensar, sino trabajar, ¿no? sobre la historia y sobre el marco histórico. Sí, aquí podríamos decir que me he tenido que mover en dos líneas, ¿no? Por una parte la línea más general, más del estudio de la historia que se ve por encima, que bueno, pues eso me he tenido que instruir bastante en pues, libros, contenidos por internet, de lo que ocurrió en aquella época, de lo que es la historia en sí. Pero volviendo a la intrahistoria, que era lo que comentabas hace un segundo, pues aquí he hecho bastante trabajo de campo en el sentido de que han sido muy importantes para poder aprender cómo se vivía en aquella época, qué era lo que ocurría en las casas, en el campo,
porque al final también en el entorno rural, en este caso es Aragón, sí que es verdad, pero yo me he servido mucho de mis abuelos, de preguntar mucho a mis abuelos qué hacíais en aquella época, para ver las diferencias y también las similitudes, ¿no? De hecho, quizás he abusado demasiado de preguntar a mis abuelos y a familiares que he tenido cercanos, a los que les debo, por supuesto, el poder haberlo escrito, sin duda, hasta el punto de que hace poco un amigo mío en Madrid, bueno, una persona mayor, pero es oriunda de Palencia, me decía, oye, yo no sé cómo será Aragón, pero yo es que estoy viendo mi pueblo, mi pueblo de Palencia, ¿no? Espero que también me he instruido bastante de lo que ocurría en Aragón, y creo que va a haber bastantes similitudes, y espero también que si lo lee un aragonés, pueda sentirse un poco también en su pueblo en el pasado, ¿no? Retrotraernos un poco a nuestro pueblo en el pasado. Pero sí que es verdad, yo es que la historia gira un poco alrededor del pueblo de Belchite, donde tuvo lugar la famosa batalla, y al final, yo lo he estado visitando, por supuesto, es distinto aquí, pero se parece mucho, ¿no? Al final es un pueblo muy parecido a los que tendríamos aquí en aquella época. De hecho, bueno, estamos hablando de un pueblo que tendría unos 4.800 habitantes, que era un poco la cabeza de la región, con pueblos más pequeñitos. A mí me recuerda un poco a lo que tendría que ser, salvando las distancias de Aragón y Castilla, más o menos aquí en Palencia, Paredes de Nava, por ejemplo, ¿no? Al final, creo que no hay tanta distancia, y sí, ha habido que hacer un buen trabajo de campo y preguntar mucho y oír muchas historias de antes para ver cómo se vivía en aquella época. Bueno, no es casualidad que los protagonistas tengan una panadería y una posada, que eran justamente las profesiones que tenían mis bisabuelos, ¿no? Pero la historia de Daniel y Elena no son concretamente las de sus abuelos. Tienen elementos, no tienen pinceladas, pero no es su historia en sí, no es una biografía, por así decirlo. Efectivamente, espero y deseo, y creo que no he podido evitarlo, que cuando se lea la historia de Daniel y Elena, cualquier joven de nuestra generación, creo que casi con toda seguridad, porque es que aunque hubiera querido no lo hubiera podido evitar, se va a sentir identificado, ¿no? Al final, pues bueno, no es lo mismo estar en un taller de costura en aquellos tiempos para una joven que las cosas que hacemos hoy en día, por ejemplo, ¿no? Pero luego esa intrahistoria, como bien decías, esa relación entre ambos, cómo se va fraguando, los problemas que tiene, al final yo creo que es muy parecida a día de hoy, quitándonos, por ejemplo, por supuesto, las tablets, los móviles y todo esto, ¿no? Faltaría. Sí, lo decíamos antes, que quizás hemos avanzado en muchos aspectos, pero luego en otros seguimos siendo los mismos seres humanos de hace 100 años, con matices y con diferencias, obviamente, tiene que ser así, y esperemos que con mejoras, que se supone que lo tenemos que hacer, mejorar la raza, pero bueno, en el fondo somos lo mismo. Yo me estaba preguntando, José Ignacio, igual que muchos de nuestros telespectadores seguro, ¿dónde van a poder adquirir este libro? Pues ahora mismo está por Amazon. Está en la plataforma de Amazon y lo tenemos en ebook y en papel. Formato también para quien se haya pasado a lo digital, ¿no? Hablando de las pantallas. Bueno, yo soy más de papel. Claro, pero es verdad que como todas las herramientas, ya estamos empezando a demonizar las pantallas, pero porque como todo se puede utilizar bien, no se puede utilizar mal. Una pantalla se puede utilizar para leer y una pantalla se puede utilizar para estar todo el día clavado y pegado a ella viendo cualquier tontería, ¿no? Al final se trata de cómo lo utilice, como tantas cosas en la vida, por otra parte. Pero bueno, muy fácil para que cada uno se pueda llevar este libro a casa y tener esa sensación de identificarse con los personajes, o al menos que le recuerden a sus abuelos, a sus tíos, a otras historias que hayan podido oír, que de la Guerra Civil hay muchas. Seguro que no solo habrá oído estas, ¿no? A lo largo de su vida. Claro, bueno, en el libro además conviven a veces con personajes reales y personajes históricos conviven también en el libro, y muchas de las historias, muchas de las pequeñas escenas que tienen lugar, pues son muy similares a cosas que me han contado o que sé que ocurrían o que ocurrieron de una forma similar a cómo se cuenta en el libro, ¿no? Al final, la imaginación da para mucho, pero no para todo. Bueno, José Ignacio, pues eso vamos a recomendar desde aquí a todos nuestros espectadores, una historia escrita por un palentino, y esperemos que algún día podamos tenerla aquí hablando de una segunda, iba a decir de una segunda edición e incluso de una segunda novela. En cualquier caso, sería una gran noticia, sería señal de que la cosa ha ido bien y de que puede seguir cultivando esta grandísima afición. José Ignacio, muchas gracias por haber acudido a nuestro plato. Muchas gracias a vosotros.